El mundo antiguo eran estas civilizaciones, las primeras civilizaciones de comunidades grandes que se fueron desarrollando al norte de África, en el río Tigris, Éufrates y Nilo, y en parte de Asia. ¿Cómo era la economía en esta época? En esta época la economía era una subdivisión de tareas según los roles y capacidades generalmente físicas de las personas, que se desempeñaban en unos cazadores, otros agricultores y otros artesanos, donde recogían todo, y una persona, que por lo general era el más fuerte, era el que lo distribuía en las personas y se quedaba cierta parte. Jenofonte, del 430 al 355 a.C. Este autor, por medio de su libro O Economicus, habla de más o menos qué es la economía y cómo cuidar el patrimonio de las personas por medio de tres cosas supremamente importantes: la familia, las servidumbres y cómo guardar los recursos, cómo hacerlos no tan perecederos y, por el contrario, hacer que duren por el tiempo. Platón es de la misma época y de las mismas corrientes de Xenofonte, solamente que este va un poco más allá y empieza ya a hablar de Estado, de este poder que las personas otorgamos, en este caso a una aristocracia, que entonces, ¿qué tenía que hacer con los recursos excedentes de la agricultura, de la ganadería, de todas las cosas que en esta época era fuente de economía? Y entonces, cómo también las personas se subdividían por clases sociales. Ya empezó a hablar de que hay personas que por su función tenían mejor o menor estilo y calidad de vida, y cómo el Estado tenía que administrar estos recursos. Ya empieza a hablar de cómo meterle matemáticas y cómo empezar a cuantificar todos estos recursos y empezar a subdividirlos de forma inteligente para el comercio, para el consumo, para la redistribución. No solamente, también habla de que hay que desprenderse un poco de los intereses propios y empezar a pensar en un colectivo para poder emerger esa economía. Aristóteles, coger todos los escritos de Platón sobre economía, analizarlos y empezar a complementarlos. Lo modernizó, dio un paso más adelante, pero sobre las bases de Platón. En la época de Platón se pensaba que entre más oferta, más variable iba a ser la economía, pero Aristóteles dijo no, lo que le da variedad y fluctuación a la economía es la demanda, las necesidades. Las necesidades varían, entonces si la demanda varía, la oferta varía. Por ende, empezó a darse cuenta que era necesario saber cuáles eran las necesidades para así ofrecer un producto, ofrecer un servicio. No obstante, también empezó a entender que existían regímenes mixtos. Entonces ya se empieza a entender que el Estado y las personas pueden administrar cosas para un bien social. También, por ende, el Estado tenía mucho más poder y tenía que repartir de forma mucho más inteligente y delimitando a cómo y cuándo y a quiénes entregarles estas riquezas del Estado para que sean administradas o para darles un mejor beneficio. La propiedad privada acá también coge un auge muy importante, puesto que se empieza a individualizar a las personas. No obstante, se tiene en cuenta que la propiedad privada solamente era para personas libres. El aporte de los pensadores escolásticos en la economía fue que establecieron un puente entre los pensadores grecolatinos y los europeos de la Edad Media. Ello fue para el momento del auge de los mercados en Europa. Los escolásticos fueron profesores de las universidades dominicanas y basaron sus ideas en los planteamientos aristotélicos, en el derecho romano, en la Biblia, en la patrística, en el mismo derecho canónico, ello para desarrollar su pensamiento económico. Esta escuela propendió por enlazar una visión aristotélica de la familia patriarcal y el comercio con la doctrina de la Iglesia, también con la propiedad privada y el mercado. Se centraron en el precio justo, en rechazar la usura, en acordar los salarios justos e impuestos justos, controlar la inflación, los monopolios, las tasas de cambio, las sociedades y los contratos. Dentro de sus exponentes más relevantes encontramos a Alberto Magno, quien fue un profesor reconocido dentro de la botánica, la química y también en la traducción de los textos aristotélicos, de quien siguió la tesis del precio justo, condenando los monopolios
y abogando por la restitución del beneficio que es obtenido legalmente. Magno sostenía que existían dos órdenes, el natural y el económico, con valoraciones totalmente diferentes. El segundo de los exponentes importantes es Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo reconocido que reforzó la teoría aristotélica del valor y la moral cristiana, hablando del orden natural de la creación de Dios. Defendió la propiedad privada y el trabajo, pero creía que el Estado debería regular y redistribuir los frutos para suplir las necesidades de todos. También habló de la teoría de los precios, acercando la noción del precio justo al precio de mercado. Aceptó el interés pero condenó la usura. Habló del costo de oportunidad y del sobreprecio, justificándolo en casos de un sacrificio extremo dentro de la venta de las mercancías. Continuando nuestro recorrido histórico, nos encontramos con la Escuela de Salamanca, que fue un grupo de juristas españoles, alumnos de Francisco de Vitoria, que se dedicaron al pensamiento económico en respuesta a la inflación generada por la llegada de los metales preciosos desde América a las tierras ibéricas. Ahora nos encontramos con el mercantilismo capitalista, que fue un conjunto de ideas económicas que prevalecieron durante la época de la Revolución Industrial en Europa, con la que cambió la forma de producir y comerciar. También cambiaron las instituciones del Estado y su inserción en la globalización comercial. Los mercantilistas creían que los factores monetarios eran determinantes principales de la actividad económica. Defendían las políticas como el fenómeno de la agricultura, la minería y la manufactura en el país, la acumulación de metales preciosos como garantía en la capacidad de compra, la restricción a las importaciones extranjeras y la promoción de una gran población trabajadora. También sostenían que los salarios bajos aumentaban la productividad y que el aumento de la población fortalecía el potencial militar. Dentro de sus exponentes principales se encuentra Thomas Moon, William Petty y Bernard Mandeville. Ahora nos encontramos con los fisiócratas, que desarrollaron un enfoque basado en la ley natural, defendieron el libre cambio y el interés individual. También defendieron la autoridad absoluta. Aunque les faltó la construcción lógica en los argumentos, los fisiócratas destacaron en su análisis sobre la construcción del desarrollo económico de un país, especialmente tecnificando la agricultura. Promulgaron un sistema impositivo con más impuestos a la tierra. Sus ideales se consideran que fueron los primeros pasos hacia la economía clásica y sentaron las bases para el estudio de la economía del mercado, el equilibrio general y en los estudios económicos. Llegamos ahora a la economía clásica. Las ideas claves de la economía clásica incluyeron el concepto de libre mercado, que fue representado por la mano invisible de Adam Smith, quien defendió la desregulación del mercado, es decir, un dejar hacer, dejar pasar, en la que se destaca la importancia de la propiedad privada, la competencia perfecta en todos los mercados, el equilibrio del empleo gracias a los precios flexibles, la versatilidad de la curva y la oferta, la mínima intervención del Estado en la economía, como lo decía Adam Smith, y también tenemos otros autores y escuelas que no logramos abarcar por cuestiones de tiempo, como el socialismo.